Hola amigos, bienvenidos una vez más al circuito 4x4 de Ocaña Ride Aventura, en la provincia de Toledo. Hoy os presento un vídeo muy especial que llevas persiguiendo más de un año y ahora vais a ver por qué. Tenemos un primer protagonista que es el nuevo Land Rover Defender 90, un vehículo impresionante, se mire por donde se mire, pero no será hoy el auténtico protagonista. Será, sin embargo, este precioso Land Rover Defender modelo 300 TDI de 1997. Con este vehículo vamos a hacer dos cosas: recorrer todo su exterior y todo su interior, dando un repaso a las anécdotas más interesantes de su historia, y jugar a ver si se queda o no se queda en los diferentes obstáculos del circuito frente a su bisnieto. Así que os voy a dar tres razones para quedaros a ver este vídeo. La primera es que os interesan los clásicos, aunque tal vez aún no lo sepáis. La segunda es que el Land Rover es el primer todoterreno de la historia del automóvil diseñado para un uso civil. Así que, con permiso del Jeep de la Segunda Guerra Mundial, este es el padre de todos los todoterrenos de la historia carrozados y civilizados. Y la tercera, la más importante: si no entiendes el Land Rover Defender, no entiendes de coches. Empezamos. Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. La historia del Land Rover Defender es una historia casi increíble en la que todo es fruto del azar, la escasez o simplemente la inevitable evolución. Todo se hizo tarde, mal o sin querer. Por ejemplo, el primer Land Rover fue presentado en 1948. Podríamos decir que fue el primer Land Rover Defender, pero lo cierto es que aún faltaban 30 años para que la marca Land Rover existiera de forma independiente y 12 años más para que el modelo empezase a llamarse Defender. Como veremos a continuación, todo se hizo cuando no quedó más remedio, al más puro estilo británico. Después de esta breve introducción histórica, vamos a empezar a analizar nuestro vehículo y vamos a hacerlo por el frontal. Concretamente, vamos a fijarnos en la marca. Acercaos y os cuento la primera anécdota. El nombre de Land Rover es la primera demostración de lo improvisado y poco importante que fue este vehículo en el primer momento de su lanzamiento. En 1948, Rover quería seguir fabricando berlinas de lujo, que era su misión en el mundo. Pero no tenían acero y no tenían público con dinero después de la guerra para comprar sus Rover clásicos. Así que no les quedó más remedio que sacar un coche de campo, que era lo que podían vender en ese momento. Este coche fue un coche puente para fabricar unos pocos miles de unidades durante 3 o 4 años y volver a fabricar berlinas de lujo, que era lo que realmente querían hacer. Así que no se molestaron ni siquiera en ponerle un verdadero nombre. Era un Rover para el campo y le llamaron así, Land Rover. Lo que no podían imaginar en aquel momento era que habían creado el coche perfecto en el momento perfecto. Además del propio Reino Unido, toda la Commonwealth, desde Sudáfrica hasta Australia, pasando por Kenia, generaron una demanda muy superior a cualquier previsión de Rover para este vehículo. Resultaba muy útil en zonas hostiles, era muy robusto y no tenía rival. Rover se encontró con un éxito mundial totalmente imprevisto. Su participación en safaris, películas, expediciones y su asociación con personajes notables como Winston Churchill o la Reina de Inglaterra hicieron el resto para convertirlo en icono universal. De hecho, la marca Land Rover como tal no existió hasta 1978, 30 años más tarde y más de 1 millón de unidades vendidas después del lanzamiento del primer Land Rover. Los británicos dijeron, tal vez sea el momento de separarlo en una marca diferente. 30 largos años. Pero vamos ahora con el nombre de Defender. Y una historia todavía más increíble. Después de vender más de 1 millón de unidades, este coche todavía no tenía nombre. Se llamaba Land Rover, igual que su marca, a partir de 1978. Solo en 1990
42 años después de lanzarlo al mercado, le pusieron un nombre al vehículo, Defender. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para darle personalidad? ¿Para innovar? No. Antes muertos. Lo hicieron porque no les quedó más remedio. En el año 89, Land Rover lanzó el Discovery. Y se encontraron con que tenían una marca en la cual uno de los coches tenía nombre y el otro no. Así que tuvieron que ponerle un nombre. Y le pusieron el nombre de Defender, insisto, en 1990. Antes de eso, en el año 83 y 84, ya se les había ocurrido llamarle Land Rover 110 al largo y Land Rover 90 al corto, en alusión a su distancia entre ejes en pulgadas. Pero hasta el 90 no se llamó Defender. Increíble. Por cierto, esto mismo sucede aún hoy con el Range Rover, cuyo nombre es igual al de la marca y no ha recibido denominación propia en 50 años. Solo una marca británica podría hacer algo así. Pero analicemos ahora este diseño icónico, este frontal mágico, conocido en todos los rincones del planeta, con sus faros y su calandra central. Podéis pensar que es la obra de un genio del diseño y de la ingeniería, pero en realidad es más bien fruto de un cúmulo de circunstancias inevitables. Por ejemplo, los faros. En el Land Rover original, la parrilla tenía los faros incrustados y estaba retrasado unos 30 centímetros hacia adentro en el centro del coche, y las aletas eran aletas ciegas. En el año 68, Land Rover decide sacar los faros de su escondite y llevarlos a las aletas, aquí, a los extremos del coche. ¿Por qué lo hicieron? ¿Para mejorar la iluminación? ¿Para innovar? ¿Para hacer el coche más bonito? No, jamás. Lo hicieron porque la normativa norteamericana les obligó a poner los faros en los extremos del coche, para que durante la noche los faros dieran la dimensión correcta de la anchura del vehículo en plena oscuridad. Es decir, lo hicieron porque no les quedó más remedio. ¿Y qué me decís de la icónica calandra del Land Rover? Parece fruto del diseño de un mago, de los lápices y un mago de la imagen. Pero no, nada más lejos de la realidad. Es fruto de lo inevitable, una vez más. La calandra, en los Land Rover originales, estaba hundida hacia adentro, entre las dos aletas, unos 30 o 40 centímetros, y solo sale hacia afuera en el año 1978, momento en que se enrasa con los faros. ¿Para qué? ¿Para mejorar la ventilación? ¿Para mejorar la estética? No, antes muertos que innovadores. La parrilla sale hacia afuera cuando en el año 78, después de una década de perder terreno en todos los mercados del mundo, África, Asia, Australia, frente al todopoderoso Land Cruiser, por sus mejores motores más potentes, más eficientes y más fiables, los británicos deciden que tal vez sea el momento de meter un motor algo más potente en este vehículo y empezar a competir contra los japoneses. Así pues, meten el motor V8 del Range Rover, que había nacido en el año 70, dentro de un Land Rover, pero el motor no cabe. Por eso tienen que sacar hacia afuera la parrilla, y de ahí sale este resultado y este frontal icónico y maravilloso. Siempre a regañadientes, siempre con retraso y siempre porque no les quedó más remedio que hacer las cosas, los británicos llegaron a esta preciosa y maravillosa forma final. Una pura casualidad y un puro accidente. Los años 70 son los años de declive de la industria británica y el Land Rover se resiente. No solo desaparece del mapa en las zonas remotas, pobladas ahora por Toyotas, que viven una época dorada de crecimiento, sino que empieza a crearse una fama de falta de calidad y fiabilidad que le afectaría mucho de ahí hasta el fin de sus días. Vámonos ya con el perfil de nuestro Defender. Y aquí os quiero contar tres cosas que son súper curiosas. La primera, ¿por qué todos los Defender de la historia tienen la carrocería de aluminio? Podríais pensar que el aluminio es un material ligero, es un material totalmente inoxidable y es un material muy adecuado para el clima británico donde el vehículo fue diseñado. Pues no, no es por nada de eso. La razón de que todos los Defenders sean de aluminio
es porque en 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la escasez de acero era tal que resultaba imposible fabricarlo en ese material. Así que los diseñadores decidieron utilizar la mínima posible cantidad de acero para el chasis y la mecánica, y dejar el resto al aluminio, que en aquel momento era abundante. Y desde entonces, todas las carrocerías de los Land Rover son de aluminio. Otra curiosidad del Defender. ¿Por qué los primeros Defender son de ese verde tan raro, ese verde clarito, indescriptible? ¿Y por qué todos los primeros Defender son, si no de ese verde, de otro verde un poco más oscuro? Pues tampoco es una cuestión de estilo ni de diseño, es una cuestión de escasez. En 1948, la pintura que más abundaba en Reino Unido era el verde claro que les había sobrado de pintar la cabina interior de los aviones de combate de la RAF. Por eso los primeros prototipos del Land Rover original son todos de ese color verde tan extraño. Y los verdes oscuros también venían de pinturas de camuflaje que habrían sobrado de la guerra. Así pues, ese verde tan icónico es, de nuevo, fruto de la casualidad. Y el tercer detalle que os quiero contar sobre el perfil, antes de pasar a la parte posterior, es por qué el coche es tan cúbico, tan plano. Sobre todo las primeras unidades eran auténticos cubos. La respuesta no es tampoco un criterio estético ni de diseño. La respuesta es que era la forma más barata de tratar la chapa de aluminio. Dejarla totalmente plana, unirla con remaches y punto. De nuevo, el diseño fruto de la escasez y fruto de la austeridad de medios y de costes. Y ahora sí, vamos a ver la trasera, a ver qué os puedo contar sobre ella. Primero, la trasera cortada en vertical, como si fuera cortada con una cizalla, un detalle que ha respetado el nuevo Defender. De nuevo la explicación es la misma. Si trabajas con chapa plana y no quieres realizar absolutamente ningún mecanizado, el coche que te sale es un coche plano. Pero aprovechando que estamos en la parte posterior, me gustaría hacer una reflexión sobre la muerte de Land Rover Defender en el año 2016 y por qué Land Rover decidió retirarlo del mercado. Una vez más podríais pensar, bueno, Land Rover tenía un plan, el coche tenía un sustituto y decidieron modernizarlo, actualizarlo. Nada más lejos de la realidad. El Land Rover Defender murió por dos razones. La primera es que un diseño del año 48, con algunas modificaciones, pero originalmente del año 48, era muy caro de fabricar y muy intensivo en mano de obra para seguir fabricándose en pleno siglo XXI. Y la segunda es que, con esta carrocería y este chasis de camión, era absolutamente incompatible con las medidas de seguridad que se exigían ya en el año 2016 en adelante. Por lo tanto, tampoco fue una decisión estrictamente de Land Rover retirarlo del mercado, sino que fue una obligación. Fueron de nuevo a remolque de los acontecimientos y simplemente tuvieron que dejar de hacerlo. Por último, una última reflexión. Me parece increíble que un coche hecho con tan poco cariño, con tan poca perspectiva, siempre a remolque de la normativa, de las obligaciones o de la competencia, llegase a ser un coche tan bonito, tan maravilloso y tan icónico a nivel mundial como el increíble Land Rover Defender, para que veáis que a veces las cuestiones de diseño no son tanto una cuestión de talento como de casualidad. Vamos ahora a echar un vistazo muy breve al interior y vamos a conducirlo. Ya estamos en el interior de nuestro Defender clásico y aquí os voy a hablar solo de dos conceptos: austeridad y ergonomía. Empezando por la austeridad, fijaros lo duro y lo tosco que es todo. Pues este vehículo, que ya es de las últimas series, es un vehículo de auténtico lujo comparado con el Land Rover original, que apenas tenía un bloque metálico, dos relojes por ahí tirados y no tenía ni tapicería ni alfombrillas. Aquí por lo menos tenemos revestimientos y una serie de zonas, al menos portaobjetos. Pero sigue siendo un vehículo de campo puro y duro, un vehículo de trabajo. Y el segundo concepto que os quería comentar, la ergonomía. La
desastrosa y lamentable ergonomía que este coche mantuvo a lo largo de toda su historia. Los pedales me quedan absolutamente desplazados a la izquierda respecto al asiento. El volante también me queda a la izquierda respecto al asiento. Aquí no hay nada alineado con nada. Y el volante está tan cerca de la ventanilla que al conducirlo todo el rato nos vamos golpeando el codo contra la puerta y contra el cristal. Es un coche que es difícil hacerlo peor de cara a su conductor. Es realmente terrible, ni siquiera el cuadro está centrado detrás del volante, o sea, no hay nada que se pueda hacer peor que esto. Sin embargo, todo ese error de cálculo, de alineación, esa incomodidad, incluso la rumorosidad del vehículo, son parte de su encanto, son parte de su personalidad y forman parte del carácter del Land Rover Defender. El Defender original y el moderno son dos conceptos opuestos de todo terreno, ya que Land Rover ha decidido romper totalmente con el pasado, conservando solo el nombre y algunos rasgos estéticos. El Defender clásico está basado en la dureza de su chasis de largueros y la flexibilidad de sus suspensiones de ejes rígidos, para no perder el contacto con el suelo. Es un coche de campo sin concesiones. El nuevo Defender está basado en la electrónica, mucho más orientado a carretera, gracias a una suspensión neumática de altura variable. Esto le da unas cotas formidables y una gran capacidad, a cambio de una mayor rigidez para adaptarse a terreno irregular. Las diferencias en tamaño, peso o potencia son abismales. El 4x4 sencillo de granja se enfrenta al SUV de lujo. Vamos a empezar a jugar, a intentar dejar atrás el Defender clásico con el Defender moderno. Lo primero que voy a hacer son los clásicos Dubis, una prueba muy sencilla para este vehículo, pero que ya veréis que va a ser muy complicada para el Defender clásico. Lo explicaremos cuando estemos en el Defender clásico, pero vamos ahora con el moderno. Suelto los pedales, llevo la suspensión arriba de todo, llevo el bloqueo, llevo el modo rocas, con lo cual bloquea el diferencial central y trasero, y simplemente tengo que dejar que el coche avance. Poco a poco, en medio de un gran silencio, van entrando las ruedas en los socavones, algún pequeño toque de freno en el tren delantero del control de tracción, pero con una facilidad absoluta este vehículo es capaz de pasar por aquí. Es verdad que la suspensión neumática levanta muchísimo las ruedas, porque no tiene el juego de un eje rígido, pero la eficacia del vehículo es realmente apabullante. Y todo ello con una sensación de confort y de lujo aquí dentro, increíble. Vamos a ver qué tal lo hace un Defender clásico de serie. Vamos con los Dubis y vamos con el Defender clásico. Pero quiero hacer la presentación de la prueba con el coche apagado, porque este coche hace tantísimo ruido que no estoy muy seguro de que después me vayáis a escuchar. Fijaos todo lo que tiene este vehículo de interesante. Para empezar, tiene un freno de mano aquí de palanca, a la izquierda de la palanca de cambios súper tosco que va a la transmisión. La llave de contacto está a la izquierda y gira al revés, hacia mí. La giro, espera que los calentadores del motor diésel me digan que están listos y ahora sí voy a arrancar el vehículo. La primera, hacia adelante, choca contra el salpicadero. La palanca choca contra el salpicadero cuando la meto. Llevo engranado la tracción integral, la reductora y el bloqueo del diferencial central. Pero más allá de eso tengo un diferencial abierto delante, un diferencial abierto detrás y cero electrónica. Así que, en cuanto dos ruedas se queden en el aire, estoy absolutamente perdido. Vamos a comprobarlo. La articulación de suspensiones de este vehículo es muy superior a la del Defender moderno, porque los ejes rígidos permiten esa articulación adicional. Pero
cuanto se queden 2 ruedas en el aire, es decir, ahora mismo, el coche se queda absolutamente perdido. El coche está con 2 ruedas en el aire, el par de giros se va a esas 2 ruedas y no hay ninguna electrónica que impida que esto suceda. Para sacarlo de aquí, lo que tengo que hacer es darle un poquito de impulso y salvar los puntos en los que el coche pierde tracción a base de un poquito de ayuda de ese impulso, esa inercia que le tengo que dar. Realmente el coche sufre, el coche se retuerce y el coche incluso roza los tacos con la parte interior de los pasos de rueda. Si os fijáis, el ruido es atronador, pero con este pequeño impulso voy salvando los puntos en los que el coche pierde tracción y por inercia, que es lo que nunca utilizamos en nuestras pruebas, saco el coche adelante. Valga este sencillo obstáculo, que no es tan sencillo, pero bueno, valga este primer obstáculo para demostrar la infinita superioridad del Defender moderno con respecto a las capacidades 4x4 del Defender antiguo. Lo voy a apagar porque el ruido es atronador. El Defender antiguo, este Defender, es un coche de campo, es un coche más duro y probablemente sería un coche más resistente a largo plazo, a miles de kilómetros realizados sobre terreno hostil. Pero en obstáculos puntuales, la electrónica, la suspensión y la capacidad de avance del Defender moderno son incomparablemente superiores al Defender antiguo, se mire por donde se mire. En cuanto nos metamos en un obstáculo un poco más complicado o con un poco más de pendiente, si 2 ruedas de distintos ejes se quedan sin tracción, este coche está perdido. Y el nuevo Defender avanzaría prácticamente con tracción en una sola rueda. Como sé que más de uno estará revolviéndose en su asiento y diciendo no puede ser que dejen una comparativa entre clásico y moderno, los dos Defender en una sola prueba, en un solo obstáculo, los dubis, vamos a hacer un obstáculo bastante más difícil, que es la batidora. Y en este obstáculo de cruces de puentes extremos en una pendiente fuerte, vamos a ver la verdadera diferencia entre uno y otro y vamos a ver realmente quién pasa y quién no pasa. Vamos con el Defender moderno. He puesto modo rocas y la suspensión en el modo más alto de todo, para no tocar abajo. Y con toda parsimonia, en medio de un silencio total aquí dentro, a todo confort, con la suspensión neumática pasando por encima de lo que sea que esté debajo del coche, que es que ni me interesa, ni lo siento prácticamente. Voy avanzando, llego al punto más crítico y sin el menor drama, sin el menor esfuerzo y sin el menor sufrimiento o sonido, llego al final de un obstáculo que es increíblemente complicado. Vamos a ver qué tal lo hace el Defender clásico. Y llegamos a la batidora con el Defender clásico. Cruces de puentes extremos en pendiente fuerte. El peor enemigo de este vehículo en 4x4. Llevo reductora, llevo bloqueo central, pero los diferenciales delantero y trasero son abiertos. Y vamos a ver en qué se traduce eso a efectos prácticos. Llego al primer cruce de puentes y el vehículo no puede traccionar porque la rueda delantera derecha está prácticamente en el aire, la rueda trasera izquierda está prácticamente en el aire y los diferenciales mandan todo el giro por el camino de menor resistencia. Como no hay un bloqueo de diferencial y no hay una electrónica que corrija ese efecto, es imposible subir por aquí. Podríamos subir por inercia, dándole mucho impulso al coche, intentando superar los puntos donde las ruedas quedan en el aire, pero sería una maniobra violenta, sería una maniobra arriesgada, sería una maniobra que nos llevaría al siguiente cruce de puentes, donde encontraríamos otra vez el mismo problema, y al final no es ese el objeto de este vídeo, y menos con una joya clásica como este vehículo al que no queremos dañar en ningún momento. Así que creo que queda demostrado que en un cruce de puentes muy fuerte con pendiente,
este coche no puede subir. Y ahora sí, damos por concluidas las pruebas 4x4 porque lo que queríamos demostrar ha quedado, creo yo, totalmente demostrado. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre el Land Rover Defender clásico y su comparativa con el Defender moderno. Vamos a sacar algunas breves conclusiones, empezando por el Defender moderno, este impresionante vehículo ultra capaz. Este es el heredero del Defender, pero siempre, en mi opinión, nos quedará la duda de lo que habría podido pasar si Land Rover hubiese apostado por respetar el espíritu del Land Rover Defender original, manteniendo el chasis de largueros, los ejes rígidos y apostándolo todo a la austeridad, a la dureza, a un vehículo de trabajo y a los bloqueos mecánicos en lugar de meterle la electrónica de una nave espacial. Esa duda siempre quedará en el aire. Pero vamos con el Defender clásico. Espero haberos apuntado hoy algún detalle que quizá no conocieseis sobre él. Detrás de este precioso coche, que es tan bonito, que se podría haber hecho un vídeo mudo simplemente con tomas de interior y exterior, y habría quedado ya un vídeo increíble, detrás de este mito, insisto, hay una historia azarosa, de casualidades, de ingenieros británicos negándose a avanzar y siendo empujados por la realidad o por la normativa, que ha dado lugar a un coche casi por casualidad, casi por accidente y casi a regañadientes, que es un icono del diseño industrial universal. Y además, como todoterreno, como el mito que es, creo que hoy se ha visto que frente a coches modernos con bloqueos o con electrónica que les ayude, este vehículo no es el gran todoterreno que mucha gente tiene en su cabeza. Es un coche resistente, es un coche versátil, es un coche muy duro, pero sin bloqueos y sin electrónica, en un obstáculo serio, se queda atrapado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.